Y bueno, yo me quedaría un poco con la parte que has comentado de la estructura y del marco y del cambio que se está generando. Y nosotros quizá, o yo personalmente que trabajo, y lo que me mueve también un poco a esta petición, ¿no?, de poder trasleer algunas cosas de las que puedes haber escrito, venir aquí a hablaras, es precisamente que yo creo que sí que se está produciendo un cambio en las estructuras del pensamiento y en la síntesis de sí mismo, o sea, en la capacidad de reconocerse. Por lo tanto, a veces las técnicas que nosotros utilizamos, que tú has hablado desde el punto de vista psicológico, yo a veces de un modo intuitivo, todavía sin analizar muy en profundidad, analizándolo ahora, creemos que algunas no sirven, ¿no? O sea, como que tenemos que volver a hacer una nueva reflexión sobre ciertas estructuras y sobre ciertos funcionamientos. Y sí que existe como un cambio o un vacío, ¿no?, una ausencia de reconocimiento de sí mismo en adolescentes y que ha surgido desde los últimos años. Diríamos, las que tengo, yo con las que trabajo 14 años, ha habido un cambio paradigmático en ese reconocimiento. Y luego la entrada un poco a ese encaje, ¿no?, que nosotros también hacemos o participamos de él, en ayudarle, ¿no?, a encajar a un sistema, estar mejor. Nosotros también estimulamos ese espíritu crítico, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentaria, autolesiones, todas van dirigidas al cuerpo, todo va dirigido a sentir, o todo va dirigido a sentirse en la identidad. El suicidio, ¿no?, todo va pegado al cuerpo o pegado a un lugar que se simboliza ahí, ¿no?, dentro de nuestro propio ser, ¿no?, ahí. Y estamos ahí como en ese debate. Gracias por la reflexión, Dolores. Claro, ha habido muchísimas cosas. Tiendo a ser ilimitada y excesiva y entonces he preparado demasiado material. Pero efectivamente hay una incapacidad de reconocerse. Pero una incapacidad de reconocerse importante, ¿no? En filosofía hablamos de lo que se llaman procesos de subjetivación. Y en esos procesos lo que se trata es que el ser humano, a partir de las experiencias y a partir de cómo las experimenta y cómo las siente, va pudiendo construir una imagen de sí mismo. Y es una imagen de sí mismo que de alguna forma está preservada frente a los elementos exteriores. Tenía unas citas por aquí de Hannah Arendt, que no sé si a ustedes les ha dado tiempo a leerlas porque he pasado muy rápido, pero Hannah Arendt dice algo que es importante, ¿no? Dice que todos los seres humanos necesitamos de oscuridad, ¿no? Yo abogo por la oscuridad. Aunque sea filósofa, se habla de la luz, abogo por la oscuridad. Y la oscuridad es importante porque nos permite un momento de estar a solas con nosotros mismos, de dialogar con nosotros mismos. Esto se llama, en filosofía Hannah Arendt lo llama solitud. Un diálogo crítico contigo mismo, que a saber por qué estás haciendo, pero es un diálogo que no es autocrítico, que no es destructivo, que no es castigador, es un diálogo para comprenderte. Lo que está sucediendo también con esta mercantilización de todo, en la que hasta el tiempo libre es sujeto de mercado. Todo lo que hacemos pasa por redes, todo lo que hacemos tiene que tener algún tipo de valor. Por eso decía, nos cosificamos, nos convertimos en objetos para ser comprados con el precio del afecto. En este proceso estamos siempre expuestos y los adolescentes, muchos de ellos buscan exponerse, buscan que alguien externo, no se sabe muy bien quién, les dé un like. Claro, la pregunta es, que yo creo que es importante, ¿en quién están situando el principio de autoridad y legitimidad? En un anónimo. Es que ya de suyo eso es ilógico. O sea, no funciona esa estructura. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no tienen el momento de estar solos, que no tienen el momento de poder enfrentarse a su sombra, como decía antes, y ver que no es tan terrible. Parece que olvidamos que entonces este tipo de cambios que tiene que ver con el momento, es que además es aún más perverso todavía, porque Hannah Arendt habla de la diferencia entre lo público y lo privado, y dice que en lo público los seres humanos tenemos la capacidad de la política, de hablar en común, de poner en común, y que lo privado tendría que ver con lo privado de voz, con aquello que no puede hablar, como eco.
que utilizaba antes. Y lo que estamos encontrando, que es algo muy paradójico, es que el espacio público está privatizado. Las redes, las formas de comunicarnos, todas son empresa privada. Y el elemento de lo privado tampoco existe, porque está siempre expuesto. Y al final, en el momento en el que tú te quedas a solas contigo mismo, ¿qué es lo que haces? Coges el móvil. Y cuando coges el móvil, buscas una imagen con la que tú te sientas identificado e intentas ir a por él. Pero es una imagen que está fuera de ti. No es una imagen que tenga que ver contigo mismo y con la construcción de tu persona. Así que en esos procesos de subjetivación se ha usurpado la posibilidad de limitarse. Ese límite entre lo público y lo privado, esa posibilidad de no estar conectado a algo, esa posibilidad de que el bullying no siga en tu casa. Eso también ha desaparecido. Y eso ha producido justamente un cambio en el proceso, como tú muy bien señalabas. Es que lo señalizaba Homero. La psique tiene que ver con un proceso. Lo decía también Aristóteles. Lo saben ustedes que el sujeto es proceso. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta que el sujeto hoy está cambiando? Que las nuevas generaciones que están padeciendo los efectos del neoliberalismo y de esta mercantilización de todo, piensan distinto, estructuran distinto, y que el problema es los estímulos que están recibiendo, porque nosotros aún así tenemos muchos problemas también, tenemos un recuerdo de estar a solas o voy a quitarme el móvil. Pero ¿existe esa posibilidad ahora? Y otra opción también sería interesante, ¿no? En ese reconocimiento, como no llegamos a la imagen que en la oscuridad de la habitación vemos que queremos alcanzar y que sería aquella reconocida por los demás, me castigo. Me castigo porque no estoy dando cumplimiento a las órdenes del superyo que me dicen todo lo que tengo que hacer para llegar a ser esto. Y el problema no es el marco, el problema soy yo que no llego, por tanto me castigo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con ese elemento de un cambio radical en las herramientas para poder constituirse en un sí mismo y en aceptar que justamente lo propio, justamente lo que no encaja en el marco, es la fuente de salvación. Es que es eso. Yo quería, precisamente con esto último que has dicho, Ana, precisamente los que piden ayuda igual son los que están mejor, porque los sobreadaptados, el marco está enfermo, los sobreadaptados pues continúan, ¿no?, en búsqueda de una felicidad vacía, dirigida y que le va a provocar un sufrimiento, pero del que nunca son conscientes. Entonces, los que nos piden ayuda, los que acuden a nuestras consultas, realmente tenemos mucha responsabilidad escuchándote, porque es ese momento que muchas veces es el único que tienen consigo mismos, ¿no?, acompañados de un profesional, pero en el que nosotros tenemos mucha responsabilidad. Pero realmente los que piden ayuda son los que están mejor. Ya, bueno, así ya. Bueno, pues nada, muchas gracias primero porque me ha gustado mucho, pero hay asuntos de los que podríamos estar hablando a lo mejor horas. Porque para empezar la cuestión del sujeto, en fin, usted sabe que parece ser que mi formación es lacaniana. Y la cuestión del sujeto, pues claro, inevitablemente lo define como un sujeto vacío, que está representado por un significante, para otro significante. Quiero decir con esto, para no aburrir a la sala, que el orden del lenguaje es constituyente del ser humano. Evidentemente, el ser humano es inherente al grupo social, es decir, no se puede pensar sin el otro. Si no hay otro que te reconozca como tal, pues no hay sujeto humano. Y creo que eso tiene que ver mucho con estos ideales de los cuales estaba hablando, que son ideales que se van moviendo a lo largo de las sociedades. Y la sociedad neoliberal efectivamente promueve unos ideales donde el elemento de consumo le beneficie. ¿Qué ocurre? Que ahora lo importante es que ser aplaudido por los demás, tener un lugar
de un narcisismo que, como decía también, ha hecho alusión al estadio del espejo de Lacan, que el otro te devuelva una imagen agradable, deseable. Entonces esos ideales pues sí que promueven unas insatisfacciones imposibles de saturar y que el sujeto en esta sociedad que está enganchado a esos ideales tiene que pasarlo mal, sí o sí. O sea, la insatisfacción está garantizada. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con la sociedad neoliberal, con los afectos? Pues sencillamente que los explota, es decir, los utiliza como herramientas de venta. Es decir, si yo me compro un coche, no es por el coche, yo no sé cómo va el coche. Ahora sí sé que lo lleva una persona muy guapa, que tiene muchos admiradores, y a mí eso me va a producir una satisfacción. Es decir, vamos a ver, por resumir, lo que hace es que negocia con las envidias, con los celos, y esa es la sociedad neoliberal. ¿El sujeto qué es? Pues el sujeto sigue siendo el mismo que fue en todo tiempo. Busca un sentido, inevitablemente, porque sin sentido no se puede estar, pero el otro social ha cambiado tanto. Es decir, el registro imaginario ha cambiado mucho. Inevitablemente el registro simbólico, o uno empieza a cuestionarlo para saber cuál es el fantasma que determina sus condiciones de deseo, o está perdido como, en fin. Y bueno, pues en fin, se me ha ocurrido todo esto a raíz de lo que ha dicho, que, vuelvo a decir, me ha gustado mucho. Le agradezco, no ha hecho ninguna alusión a su libro sobre decir el mal, que me ha gustado mucho, y donde hay lo real que tiene que ver con el mal, sí que es importante. Me ha gustado mucho ese libro, se lo digo sinceramente. Bueno. Solo añadir, Ana, que nosotros ya como profesionales llevamos tiempo ya incluyendo en el registro de datos en la entrevista con los pacientes qué redes sociales utilizas. Es ya una pregunta que solemos incluir en las entrevistas. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por las reflexiones. Tampoco quiero demorar un poco quiero demorar más la mesa. Coincido bastante con lo que comentaba de que aquellos que acuden a consulta y piden ayuda son los que saben que algo no va bien y quieren saber, ¿no? Quieren ver, quieren saber. Y esto es interesante, ¿no? Porque vivimos en esa sociedad en los que aquellos que cuanto más adaptado estás, más problemas sientes. Pero también al mismo tiempo, decía antes, que la angustia a veces está obturando otra cosa. Y justamente aquellos sujetos que parece que dan cumplimiento perfecto a esos imperativos de autodeterminación, de independencia, del hazte a ti mismo y demás cosas, son aquellos que están más dirigidos, por ejemplo, a fantasías como la del metaverso. A mí el metaverso me llama mucho la atención porque es una manera maravillosa de huir de la angustia de la realidad, ¿no? De la angustia de lo real, por decirlo. Y con respecto a la última intervención, es que aquí hay mucha tela que cortar y no he querido meterme por ese berenjenal. Usted sabe muy bien que Lacan es lector de Hegel y que en esa lectura de Hegel justamente el sujeto es un sujeto fallido que va conformándose, que es un proceso histórico. Y es verdad que esa estructura se repite, pero cambian las condiciones históricas. Y en ese sentido hay una estructura que permanece, pero la forma misma de pensarse y de reconocerse sí que ha cambiado. El estadio del espejo, que hemos mencionado tanto usted como yo, remite al reconocimiento del amo y el esclavo, también del libro cuarto de la Fenología del Espíritu. No me quiero poner profe ni nada, pero justamente también lo que encontramos es que, como usted muy bien señalaba, recuperando también esa cita de Ovidio, de Narciso, esa necesidad de que el otro te reconozca y te ame es imposible. O sea, no se va a consumar nunca. No lo conoces. Y lo que se espera es que haya un reconocimiento automático, que todo encaje. Y por eso me parece también importante señalar la idea de que la vida tiene que ver con un intento muy complicado, y esto lo saben ustedes, y yo más o menos a veces lo sé. Tiene que ver con esa búsqueda de
del equilibrio entre muchas cosas que te limitan y a saber lidiar con la renuncia y con la frustración. El límite. Antes de terminar, Inma, ¿querías comentar? Y gracias por lo del libro. ¿El micrófono? Hola. Bueno, primero agradecerte, Ana, tu exposición. Me ha encantado, me ha parecido muy, muy sugerente. Me ha tocado muchas cosas de esas que andan ahí, ¿no? Que te planteas, que no sé. Y a mí se me ocurre, escuchándote, poner el foco en nosotros, ¿no? En la profesión. Estamos poniendo el foco en los pacientes, en las nuevas generaciones, en cómo se construyen las nuevas subjetividades, y yo me planteo, nosotros como sujetos, que además somos psicólogos, que ocupamos un lugar social, ¿qué está pasando, no? Yo me planteo cuál es nuestro lugar, ya no solamente como psicólogos, como profesionales de la salud mental en este siglo XXI, con todos estos vértigos y todas estas situaciones. Y hoy venía oyendo una canción de Fito que dice: encuéntrame en algún lugar entre la espada y la pared. Pues así me siento yo, ¿no? Es decir, un poco, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro lugar como profesionales? ¿Hasta dónde esta expansión de la psicología es una expansión interesada, o hasta, y estoy tocando un punto en el que me parece que puede no sé, ¿no? Que puede abrir interrogantes, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, qué lugar ocupamos en lo social? ¿Qué lugar ocupa la psicología en este momento en lo social? ¿Hasta qué punto no es un acompañante de todos estos procesos neoliberales, ¿no? ¿Hasta qué punto en algunos momentos no nos convertimos más en eso que tapona la posibilidad de pensar la angustia que realmente en dar un espacio para poder reflexionar y para poder conectar con eso de lo propio, ¿no? Y lo digo como profesionales, como sujetos y en nuestro marco de trabajo, ¿no? Todo el marco de trabajo, yo trabajo en la pública, todo el marco de trabajo está hecho para que no se dé la intersubjetividad y para que no se dé la reflexión sobre la angustia. Y esto creo que es importante que nos lo planteemos. Muchísimas gracias por la reflexión, por compartirla. A ver, yo he hecho énfasis en los jóvenes porque era un poco el marco, pero nosotros también estamos afectados por esta lógica. O sea, también estamos dentro de esto, ¿no? A mí una cosa que me molesta mucho es esta idea de pensar que somos almas bellas que están fuera de los procesos y desde fuera los pensamos, ¿no? Como si tuviéramos en una atalaya, y la verdad es que no. Estamos también dentro de esta mecánica. Les decía antes que tire la primera piedra quien no sienta angustia y quien no sienta estrés y quien no esté sobrecargado por las tareas, y más en la pública. También hay que decirlo, ¿no? Entonces creo que el foco es importante. Y creo que el foco también implica por aplicar herramientas que solemos olvidar, desde volver a cosas nimias, como volver a intentar utilizar la memoria, darnos tiempo. Les decía antes el tema del móvil, de mirar las cosas que no se nos olvidan en el móvil, utilizar la memoria. Cuanto más smart es el phone, menos smart somos nosotros. Y parece una broma y en realidad no lo es, porque si hay plasticidad sináptica, entonces estamos perdiendo capacidades y estamos perdiendo memoria. Y perder memoria
creo que es de las peores cosas que nos puede pasar, porque somos seres hechos de memoria, transidos de memoria, y es la memoria la que nos conecta con los demás. Y esto, que es el smart del phone y aplicar el PIN que se memoriza en el teléfono, es una pieza más de una forma en la que estamos siendo desposeídos. Pero igual que tenemos esa herramienta crítica para decir, hacer el esfuerzo de darnos tiempo, de saber frenar, de saber parar del frenesí, también tenemos capacidades para saber hasta qué punto estamos afectados, un poco, por lo menos, ¿no? Y una de las cosas que también tenemos que entender dentro de su profesión, que es clave. Pero a mí es una pregunta que a mí me ha preocupado mucho, que usted ha señalado muy bien, si ustedes a veces no son cómplices. A veces yo creo que lo son. A veces creo que lo son cuando es demasiado urgente eliminar con medicamentos los síntomas de angustia. O cuando ahora en la seguridad social te dan los lesatines como si fueran aspirinas, cosa que a mí me fascina, ¿no? En lugar de preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Pero de la misma manera que les digo que a veces pienso que quizá en algunos casos sí que pueden ser cómplices de todo este proceso, también les digo que son necesarios. Y son necesarios, pero también teniendo en cuenta el límite, que es lo que está dentro de sus posibilidades hacer o no hacer. Dentro de sus posibilidades está cambiar el mercado del neoliberalismo. Pues no. ¿Qué es entonces lo que se puede hacer? ¿Qué herramientas se pueden dotar? ¿Qué es lo que se puede hacer en el pequeño ámbito? Cuando nos marcamos objetivos muy grandes, no solemos alcanzar nunca nada. Entonces creo que muchas veces lo mejor es generar resistencias y saber enseñar que justamente el factor de la homogeneización es el factor de la enfermedad, no de lo propio. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es aquello que se rechaza? Aquello por lo que hay que luchar. Y eso ustedes sí lo pueden hacer, para que cada uno de nosotros marque sus resistencias. O sea, ustedes no pueden ser responsables de las actitudes o las respuestas de sus pacientes. No son dioses. Pero sí pueden dar y dotar de armas y de cuidado para que la persona entienda que tiene que respetarse a sí mismo. Esto lo conocen ustedes muchísimo mejor que yo. Yo aquí soy una filósofa en tierra extraña. Pero claro, parte de la terapia es recuperar las formas de vínculo, ¿no? Claro. Exacto, eso es lo que ustedes pueden hacer. Y eso genera un movimiento de resistencia. Y eso es responsabilidad entonces, y esto mola mucho también, es tu capacidad de acción, de actividad, de recuperarte como un sujeto activo, productor de uno mismo, no del mercado, aquel que puede salvarse a uno mismo. Parece que siempre estamos buscando que nos salve los demás, que nos salve el psicólogo. A ti el psicólogo no te va a salvar, perdóname, te vas a salvar tú, pero dame herramientas. Y yo creo que ustedes en ese sentido pueden generar esos movimientos de resistencia que son necesarios. Atreverse. Bueno, supongo que generarán muchas cuestiones y ojalá genere esta conferencia muchas cuestiones y nos vayamos cuestionados. Nos vayamos cuestionados, reflexivos y seamos capaces un poco de seguir avanzando en esta cuestión, que aunque es difícil y yo también así a veces soy un poco negativa, aunque sea positiva yo de por sí, pero negativa en el concepto del cambio de algunas cosas en este marco que no vamos a poder cambiar jamás, ¿no? Como el neoliberalismo. Sí que podemos hacer que no seamos consumidores de la actividad, sino que podamos ser activos de esa actividad transformadora, ¿no? Decía Nietzsche que el hombre es el ser capaz de transformarse a sí mismo, mientras que los animales están generación tras generación atados a los mismos caminos, pero el ser humano es transformación, se logra la transformación infinita si se lo propone.
Algo así, dicho de otra manera, decía Nietzsche. Se me olvidó. Dolores, que yo pienso que una de las cosas que nos hemos tragado es que no hay solución. Claro. Igual que nos hemos tragado que el hombre es malo, igual que nos hemos tragado que hay elementos que son inextirpables, igual que hay elementos que estamos condenados a la catástrofe, que el mundo se va a acabar, que el hombre es un ser egoísta, que el neoliberalismo no hay quien lo pare, que esto es lo que hay. Creo que estas son ficciones que nos hemos tragado con patatas y no es así. Bien, a ver si de aquí salimos con más conciencia, que creo que esa es también conciencia, tenía Sartre hablaba de la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, en estas siguientes mesas que vamos a estar, vamos a ver partes de esas realidades y de acciones y de situaciones que nos pueden permitir cambios y que nos pueden llevar a otras situaciones. Así que muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros y aportar tu mirada.